Entran dos personas para liderar una negociación. Y la primera llega con un paso súper acelerado, reparte documentos rápidamente, sonríe de oreja a oreja y habla con un volumen, pues, un poco más alto de lo normal, buscando contacto visual desesperadamente con todos. Claro, marcando territorio de forma muy ruidosa, ¿no? Tal cual. Y la segunda persona entra en silencio, camina con pausa, sostiene la mirada por una fracción de segundo con un par de individuos clave, sin forzar ninguna sonrisa, ojo, y se recuesta en su asiento con lentitud. ¡Guau! Y el contraste es brutal. Es brutal, porque sin que se haya pronunciado una sola palabra sobre el negocio en cuestión, el cerebro de todos los presentes ya decidió quién tiene la autoridad en esa mesa. Totalmente. O sea, en cada segundo que pasa, el cuerpo humano está contando una historia implacable que construye poder o lo destruye por completo. Y esto pasa sin que nadie sea realmente consciente de ello. Tenemos sobre la mesa los marcos mentales del capítulo 15 del libro Principios del Poder del estratega Sergio Feller, junto con varios apuntes sobre psicología del estatus. Ajá. Y pues el objetivo de este análisis a fondo es desarmar la microcomunicación no verbal, entenderla no como un conjunto de consejos superficiales, de esos para agradar a la gente. Sí, no es un manual de autoayuda barato. Exacto, no lo es. Es un sistema estructural de control y de posicionamiento. O sea, vivimos en un mundo donde la atención es el recurso más escaso y fragmentado que existe. Totalmente. Y dominar las sutilezas de este lenguaje es lo que permite descifrar quién controla realmente una habitación. Claro. Y para entender la verdadera magnitud de este sistema, resulta súper útil observar el material histórico que plantea el texto. Este análisis nos lleva directamente al siglo XVII, a la corte francesa. Un entorno fascinante, por cierto. Sí, fascinante y despiadado. Vamos a observar a una figura legendaria, que es Ninon de Lenclos. La historia la presenta como un enigma absoluto. Un enigma estratégico, diría yo. Porque, a ver, hay que visualizar el entorno hipercompetitivo de la corte de Francia. Ajá. Era un lugar donde el estatus, la riqueza y, por supuesto, la belleza física eran las monedas de cambio diarias. Sí, la supervivencia dependía de eso. Exacto. Y en medio de esa vorágine estaba Ninon, logrando que los filósofos más renombrados, poetas brillantes y nobles de altísimo rango hicieran fila. Wow. Sí, esperando pacientemente su turno por ella. Un turno que, tal vez nunca llegaría. Ella operaba como el centro de gravedad absoluto de ese ecosistema social. Y lo que rompe el esquema mental tradicional aquí es que el secreto de su influencia no radicaba en una belleza física inalcanzable. O sea, según los estándares de la época, no era la persona más convencionalmente hermosa de la corte. Así es, los historiadores coinciden en eso. Entonces su poder emanaba de algo mucho más sutil. Era un sistema milimétricamente calibrado de microseñales. Y aquí es donde las premisas de Sergio Feller establecen una tesis central ineludible. Ajá, el punto de partida de todo esto. Sí, que el movimiento no verbal involuntario siempre, sin excepción alguna, está comunicando algo. Ese es el pilar sobre el que descansa todo lo demás. La neutralidad física, digamos, es una falacia biológica. Una falacia biológica. Sí, o sea, es imposible que un ser humano simplemente esté ahí en modo de pausa, frente a otros. El cerebro de quienes observan está programado por la evolución para escanear el entorno en busca de amenazas, de aliados o de individuos de alto valor. Claro, es un radar constante. Exacto, un radar que no se apaga. Por lo tanto, o se está proyectando confianza, interés y apertura, o inevitablemente el cuerpo está filtrando señales de incomodidad, sumisión o agresión. Sí, sí. Cada milímetro de tensión en los hombros, la frecuencia del parpadeo, el ángulo hacia el que apuntan los pies, bueno, todo esto inclina la balanza hacia una respuesta magnética o hacia un rechazo instintivo. Y esto, me hace pensar, tiene un paralelismo absoluto con una partida de póker de alto nivel, ¿no? Ah, me gusta esa analogía. A ver. A veces existe la noción de que la única manera de revelar información en la mesa es apostando una cantidad masiva de fichas o ejecutando un farol evidente, un bluff. Claro, el movimiento agresivo. Exacto. Pero incluso cuando un jugador decide no apostar, cuando simplemente tira sus cartas de manera pasiva y se retira de la mano, esa inacción es una jugada que revela un mundo de información. Totalmente. La velocidad con la que tira las cartas y suspira.
hacia dónde mira después de hacerlo. Exactamente. Nadie puede sentarse en una mesa de póker y simplemente no jugar. De la misma forma, pues nadie puede no comunicar mientras comparta un espacio físico con otra persona. Es una analogía perfecta. Esa imposibilidad de apagar el transmisor es lo que convierte a la microcomunicación en una herramienta devastadora para quienes no la comprenden. Ajá. Porque cuando la gente asume que puede mantener un estado neutral, en realidad está dejando que su estado interno tome el volante, ya sea ansiedad, abolimiento o inseguridad. Sí. Y el cuerpo lo transmite a todo volumen. Pero a ver, plantear que es imposible ser neutral genera una alerta logística inmediata, creo yo. ¿En qué sentido? O sea, si el cuerpo filtra información cada milisegundo, la idea de intentar gestionar todo eso suena a una receta perfecta para el agotamiento total. Uf, sí. Evitar que se note la tensión en la mandíbula, controlar la respiración, medir el contacto visual. O sea, ¿cómo no colapsar mentalmente tratando de enviar la señal perfecta cada segundo del día? Es demasiado. Es que esa fatiga es muy real y ocurre cuando se cae en la trampa principal que analiza el texto. La reacción más común al descubrir el peso de esta comunicación no verbal es intentar manipularla de forma consciente y mecánica. Claro, sobrepensar cada movimiento. Exacto. Se pasa directamente al intento de fabricar gestos. Y ese es el momento exacto donde la teoría del poder se convierte en un fracaso social estrepitoso. Sí, de hecho el libro desmonta por completo el uso artificial de estas herramientas. Existe una verdadera epidemia de consejos corporativos que sugieren la imitación exagerada. Uy, el famoso efecto espejo. Exactamente ese, donde se instruye a copiar los movimientos del interlocutor. Cuando eso se ejecuta mecánicamente, se siente como una parodia incómoda. Es hasta cómico a veces. Sí, o el clásico consejo de mantener contacto visual continuo, que rápidamente se transforma en una mirada invasiva. O esas sonrisas fingidas que aparecen en todos los eventos de networking. Es que la psicología humana explica perfectamente el rechazo visceral a esas tácticas. Evolutivamente, somos máquinas de detectar incongruencias, ¿no? Ajá. Cuando vemos a alguien exhibir una sonrisa donde solo se mueven los músculos de la boca, pero no hay contracción en los músculos alrededor de los ojos. Lo que le dicen la sonrisa de Duchenne. Exacto, la sonrisa de Duchenne. Si eso falta, el cerebro no registra amabilidad. El cerebro registra engaño. ¡Wow! Detecta una posible amenaza. Entonces, la sutileza mal ejecutada comunica una profunda falsedad y, digamos, una desesperación innegable por obtener validación. Y el mecanismo es idéntico a lo que ocurre en el cine con los efectos especiales, con el CGI. El famoso valle inquietante. Exacto, el valle inquietante. O sea, un equipo de animadores puede crear un paisaje digital que luzca hiperrealista y cause asombro. Pero en el momento en que intentan animar un rostro humano, si el movimiento de un músculo facial está desfasado por una fracción de milímetro, Todo se derrumba. sí, el cerebro del espectador entra en ese valle inquietante. La reacción pasa de la admiración al rechazo profundo, a veces hasta al terror, porque algo parece humano, pero claramente no lo es. Es una sensación rarísima. Exacto. Y esa sonrisa de networking forzada o ese reflejo corporal calculado milimétricamente es el valle inquietante de las relaciones humanas. Es una analogía muy precisa, muy ilustrativa para entender la mecánica del rechazo. Y fíjate que cuando alguien cae en ese valle inquietante social, la técnica mecánica falla, sí, pero ese no es el mayor costo. ¿Cuál es el mayor costo entonces? Como señalan los marcos de Feller, la tragedia estratégica de lo artificial es la pérdida total de la autodeterminación. Ok. Al modificar el comportamiento natural con el único propósito de fabricar una respuesta en el otro, ya sea para agradarle o para impresionarlo, se le está entregando el control de la interacción. Le das las riendas. Exacto. Se deja de operar desde una posición de dominio para empezar a operar desde la reacción. Lo cual nos deja frente a un problema de diseño táctico muy evidente. Si la técnica puramente consciente es repulsiva y la neutralidad absoluta es imposible, tiene que existir una barrera, ¿no? Tiene que haber algo en medio. Algún filtro que separe la microcomunicación que proyecta verdadera autoridad de la que parece un disfraz barato de manipulación. O sea, ¿cómo se asegura uno de que esto sea una herramienta real? Pues la solución no radica en aprender más gestos técnicos, sino en establecer un marco de decisión estricto. Y el material de verdad no deja margen a la interpretación en este punto.
establece 3 condiciones innegociables. 3 condiciones. 3. Y si estas 3 condiciones no están presentes simultáneamente, la recomendación absoluta del autor es no intentar ninguna modificación consciente del comportamiento no verbal. O sea, ni lo intentes si no tienes las 3. Ni lo intentes. Desglosemos estas condiciones entonces porque parecen ser como la sala de máquinas de todo este sistema. La primera exige un estado previo de total control personal y autoestima. Ajá. Básicamente, él prohíbe aplicar cualquier técnica si el origen de la acción es la necesidad o la urgencia de aprobación. Y el motivo detrás de esta primera condición es que la necesidad es imposible de ocultar. Opera como un ruido de fondo que contamina absolutamente cualquier señal que intentes enviar. Claro. Si un individuo entra a una reunión pensando internamente, necesito que este cliente valide mi propuesta para sentirme exitoso, esa urgencia va a acelerar su ritmo respiratorio, Sí. va a tensar su tono de voz y va a volver sus movimientos súper erráticos. O sea, ninguna postura de poder fingida puede enmascarar ese nivel de urgencia biológica. El control personal implica anclar el valor propio fuera del resultado de esa interacción específica. Entendido. Eso hace mucho sentido. Y la segunda condición plantea un concepto más dinámico, que es la calibración activa. Ese es clave. Según el texto, esto implica un ajuste continuo del comportamiento basado en el contexto cultural y en las preferencias de quien está enfrente. Pero aquí a mí me surge una duda válida. Dime. ¿Acaso adaptar el comportamiento al otro no contradice esto de evitar la manipulación artificial que acabamos de discutir? Es una excelente pregunta, pero la distinción es sutil y a la vez fundamental. La manipulación artificial busca engañar para extraer una reacción, ¿no? Ajá. Pero la calibración activa busca entender el entorno para no generar fricción innecesaria. Es pura inteligencia espacial y cultural. Ok, inteligencia espacial. Sí. Por ejemplo, lo que en ciertas culturas mediterráneas es una proximidad física que demuestra confianza y cercanía, en culturas asiáticas o nórdicas puede ser una invasión imperdonable de los límites personales. Totalmente. Te conviertes en una amenaza. Exacto. Entonces la calibración significa leer esos límites invisibles. Si el interlocutor es alguien muy analítico o que hace pausas largas antes de hablar, calibrar significa reducir la velocidad propia y respetar sus silencios. Claro. No es imitarlo como un mimo. Eso es el valle inquietante. Es igualar la temperatura de la habitación para no invadir su espacio mental. No calibrar es atropellar al otro, y eso destruye instantáneamente cualquier posibilidad de influencia magnética. Lo cual enlaza perfectamente con la tercera condición, que redefine el propósito de todo este esfuerzo, el objetivo final, que siempre debe ser la autodeterminación. Exactamente. Mantener el control de la interacción significa decidir de manera consciente cuándo, cómo y a quién se le otorga atención, en lugar de caer en el reflejo automático de ser complaciente solo para evitar tensiones. No. Y fíjate que esta tercera regla cambia toda la arquitectura de la relación, porque el verdadero poder no consiste en secuestrar la atención de una sala entera hablando más fuerte o haciendo espavientos. Claro, como el ejecutivo del principio. Que ese mismo. El poder real consiste en ser el dueño absoluto de la propia atención. Quien tiene el control es quien decide hacia dónde se dirige el enfoque colectivo. ¡Wow! ¡Qué cambio de paradigma! Es enorme. Y como nota al margen, para quienes estudian regularmente estas dinámicas de posicionamiento y disfrutan desarmando la estructura de las relaciones sociales a diario, Que sé que hay muchos escuchando. sí, seguro, el autor comparte continuamente variaciones de estos marcos de autodeterminación en su cuenta de Instagram, bajo el usuario @SergioFeller. Resulta un complemento muy práctico ver cómo esta filosofía de retención del control se aplica a escenarios cotidianos. Sí, es súper útil verlo en la práctica. Pero bueno, la teoría es impecable. Control personal sin urgencia. Calibración para respetar límites y autodeterminación para no robar atención, sino administrar la propia. Ajá. Sin embargo, ejecutar 3 niveles de procesamiento mental mientras uno está bajo presión exige un ancho de banda cognitivo enorme. Sí, no es nada fácil. O sea, ¿cómo se ve esto operando en la realidad? Por ejemplo, frente a un choque de fuerzas imprevisto o ante alguien que está perdiendo el control emocional frente a nosotros. Bueno, para observar la mecánica precisa de esto, el material retome el entorno de la corte francesa que mencionamos antes. Volvemos a Ninon. Volvemos a ella y expone un caso de contraste específico. Se trata del encuentro entre Ninon de Lenclos y un joven poeta. Un hombre brillante en intelecto, pero que en este escenario se encuentra sumamente tímido y abrumado. Ajá. Y este contraste ilustra perfectamente cómo las 3 condiciones se articulan en tiempo real
sin caer en lo artificial. Este escenario me parece muy revelador, porque se presenta al poeta completamente paralizado. La presión del entorno, sumada a la presencia de una figura de autoridad como Ninón, pues lo ha dejado fuera de juego, ¿no? Totalmente neutralizado. Su microcomunicación no necesita interpretación. O sea, hombros tensos, mirada evasiva, respiración superficial. Sí, está en pánico. Y ante esta demostración de sumisión e incomodidad, la mayoría de las personas habrían cometido uno de dos errores tácticos muy graves. ¿Cuáles serían? El primero, ignorarlo con desdén, lo cual es súper predecible y, la verdad, no construye ninguna alianza útil a largo plazo. Claro, te hace ver arrogante nada más. Exacto. Y el segundo error, que es muchísimo más común, es intentar salvarlo. Uy, sí, ir al rescate. Acercarse invadiendo su espacio, hablarle con un entusiasmo forzado o forzar el contacto físico como una palmada en la espalda para intentar relajarlo, Y eso empeora todo. porque viola directamente las reglas de calibración y autodeterminación. Invade los límites de alguien que ya de por sí está abrumado y lo hace desde una necesidad complaciente de arreglar la incomodidad de la situación. Pero ella no elige ninguna de esas rutas. Despliega lo que el marco teórico de Feller define como la táctica magnética. Esa es la clave. Según los registros, ella no invade su espacio físico, sino que utiliza el contacto visual. Pero ojo, no una mirada penetrante e intimidatoria, sino un contacto visual confortable. Exacto. Lo mira, rompe la mirada horizontalmente de manera suave y comienza a reflejar su lenguaje corporal, de forma casi imperceptible. Y aquí es vital entender la mecánica de ese reflejo, porque ella no está copiando sus movimientos nerviosos como en el efecto espejo barato. Claro, no está temblando como él. Exacto. Ella está calibrando la energía base. Si él está hablando en un tono bajo y pausado, ella reduce su propio volumen y su velocidad. Reduce su frecuencia de parpadeo. Ajá. Lo que hace es bajar la temperatura emocional del intercambio para desarmar esa tensión defensiva del poeta. Y el aspecto táctico maestro, de verdad, es cómo maneja la recompensa. ¿A qué te refieres con la recompensa? Su atención y validación siguen bajo su estricto control. Ella no se apresura desesperadamente a llenar los silencios del poeta para que él se sienta mejor. Claro, no cede su poder. Exacto. A través de una microcomunicación pausada y no invasiva, ella simplemente abre una puerta magnética. Permite que la interacción fluya, pero obligando a que suceda en sus propios términos. Y adivina qué pasa. Él se relaja. Él termina acercándose a la tranquilidad que ella proyecta. ¡Wow! Y llevando esto a un equivalente contemporáneo, la frecuencia con la que vemos este escenario es altísima, ¿no crees? Todos los días en el mundo corporativo. O sea, en negociaciones cruciales, auditorías o evaluaciones de desempeño, profesionales inmensamente capacitados adoptan el rol del poeta paralizado por la presión. Sí, se bloquean por completo. O en el extremo opuesto, asumen el rol del ejecutivo invasivo que intenta forzar el control, llenando todo el espacio acústico y visual de la sala, atropellando a todos. Compensando su propia inseguridad. Exacto. Y comprender que la verdadera autoridad no requiere elevar la voz ni acaparar la conversación, altera por completo la manera en que uno se planta en una habitación. Totalmente. El dominio real reside en gestionar esa puerta magnética. Y ese es el núcleo conceptual de este capítulo. O sea, redefine la microcomunicación de Feller, alejándola de los trucos visuales o la seducción superficial que te venden por ahí, y la posiciona como un sistema estricto de arquitectura social. Arquitectura social, me gusta ese término. Sí, porque exige operar con un nivel de conciencia donde se reconoce el espacio, se calibran las señales y, muy importante, nunca se cede el control del comportamiento propio ante la ansiedad del otro. Requiere aceptar que intentar agradar desesperadamente es el veneno más rápido para destruir la propia autodeterminación. Así de simple, es veneno puro. Y bueno, para quienes buscan explorar la amplitud completa de este marco estratégico y toda la filosofía que lo sustenta, el libro Principios del Poder puede encontrarse a través de las referencias y enlaces en las plataformas digitales del autor. La profundidad del texto va, mucho más allá de lo que la superficie sugiere. Definitivamente.
Y para sintetizar la crudeza de esta perspectiva, creo que resulta pertinente examinar cómo el autor resume todo el paradigma de las relaciones sociales. A ver, cuéntanos. Lo visualiza casi como una obra teatral llena de intermedios extensos, vacíos que solo pueden llenarse exitosamente con ingenio y con estrategia. Y de ahí se desprende una conclusión analítica que me parece fascinante. Ajá. Cito: la constancia es el recurso de los feos estratégicos. El poder real no mendiga atención, domina las sutilezas para que el resto del mundo espere pacientemente su turno. La constancia es el recurso de los feos estratégicos. ¡Wow! Es una perspectiva implacable sobre el desgaste de perseguir la validación externa, ¿no? Implacable, pero muy real. Y nos regreso al punto exacto donde comenzó este análisis, a ese cuerpo humano que inevitablemente narra una historia de poder o de sumisión cada segundo, sin emitir un solo sonido. Exactamente. Todo comunica, siempre. Quienes escuchan tienen ahora un modelo analítico distinto a su disposición. Así que la próxima vez que se encuentren en una junta importante, en un lobby corporativo o en un evento social denso, el experimento visual es fascinante. Altamente recomendado hacerlo. Sí. Observar el entorno e identificar quién está atrapado en el valle inquietante, mendigando validación con movimientos artificiales, y quién, por otro lado, anclado en una sutileza absoluta, ha logrado que la sala entera espere pacientemente su turno. Es una capa de la realidad que, una vez decodificada, se vuelve imposible de ignorar. Soy Sergio Feller. Nos encontramos en el próximo episodio. Gracias por escuchar.